deseosos de aprender matemática y otros que están obligados a ver mis videos. Cualquiera sea el caso, el video de hoy es muy lindo, muy particular. Vamos a ver un tema que se llama principio axiomático de Peano. ¿Para qué lo voy a usar al principio axiomático de Peano? ¿En dónde lo vamos a utilizar? También conocido como principio de inducción completa. Lo vamos a utilizar para demostrar esta propiedad que acabo de recuadrar, que es una propiedad de logaritmo. No es el caso ideal para utilizar el principio axiomático de Peano, porque el principio axiomático de Peano, ya vamos a ver cuando terminemos la demostración, no tiene algunas limitaciones y sobre todo es muy usado en lo que sea sucesiones y series, porque trabajan sobre intervalos iniciales naturales y acá en logaritmo por ejemplo se trabaja sobre reales. Digo, no es el caso ideal, pero sí está muy bueno el caso para por lo menos introducirnos en la lógica de cómo se argumenta en matemática. Y uno de los principios axiomáticos más fuertes, además del Boyle, el principio de continuidad de los reales, el de la existencia de subbase de espacios vectoriales o de la intersección de bolas abiertas que terminan en un conjunto cerrado en topología. Uno de los principios axiomáticos muy interesantes, a mi gusto, y quizás de los más accesibles, el principio axiomático de Peano. ¿Quién fue Peano? ¿Qué tienen que ver los patitos de esto? Bueno, ya lo vamos a ver. ¿Quién fue Peano? Lo podemos decir ya. Peano fue un filósofo, matemático y especializado en lógica del siglo XIX, italiano. Pero bueno, que creó este principio axiomático. Vamos a ver de qué se trata el principio axiomático, qué tienen que ver los patitos esos de ahí. Lo primero que vamos a hablar es si este principio axiomático se conoce como principio axiomático de Peano, pero también se conoce como principio de inducción completa. Bueno, hay que tener cuidado con la palabra inducción. Primero hay que ver qué quiere decir la palabra inducción y qué se quiere decir acá cuando se dice inducción completa, porque uno de los errores es pensar que Peano nos da un razonamiento inductivo y de ningún modo el razonamiento de Peano es inductivo, es un razonamiento deductivo. Bien, tenemos que saber primero qué es la diferencia entre un razonamiento inductivo y un razonamiento deductivo. Un razonamiento inductivo es un razonamiento que infiere o generaliza una conclusión para un conjunto más grande del que le extrajo. Y que la veracidad siempre termina recayendo en algo que se llama la experimentación. Es decir, la veracidad del principio inductivo no es absoluta y siempre, no del principio inductivo, de la inducción en sí, ¿sí? Cuando hablamos de un razonamiento inductivo, su veracidad recae en última instancia en lo que se llamaría la experimentación. Ese es el fuerte de su argumentación, la experimentación, pero además es limitado. Es decir, es limitado porque es algo que se infiere, ¿sí? Se infiere, pero no es absoluto. Mientras que el razonamiento deductivo no depende de la experimentación, no depende de la experimentación. Justamente el principio axiomático de Peano no depende de la experimentación, ya lo vamos a ver. Y además de no depender de la experimentación, digamos, básicamente su estructura, sus conclusiones, todas dependen de la lógica. Vamos a ver que, bueno, el principio axiomático de Peano justamente encaja acá. Ahí vamos a ver por qué. ¿Qué queremos decir? Primero vamos a ver, por ejemplo, un caso típico de razonamiento inductivo para que se entienda un poco. Un caso típico de un razonamiento inductivo sería, por ejemplo, algo que se hace respecto a los metales, que es muy famoso, ¿no? Alguien encuentra un metal, ¿sí? Lo calienta y se da cuenta que cuando calienta ese objeto de metal, ¿sí? Él mismo, al calentarlo, se dilata un poquito y se vuelve más grande. Tomamos un segundo metal, lo calentamos y después que lo calentamos se dilata y se vuelve más grande. Y así podemos hacerlo, qué sé yo, con 50 metales. Entonces nosotros concluimos o inferimos, suponemos de alguna forma que todo metal que encontremos al calentarlo se va a dilatar. Digo, esa es la limitación que tiene, porque estamos infiriendo, estamos suponiendo.
Y en realidad, para sacar las conclusiones nos basamos de la experiencia, pero no experimentamos con todos los metales, sino que en realidad inferimos a un conjunto más grande el resultado. Incluso, por ejemplo, podríamos experimentar con todos los metales conocidos, pero no sabemos nunca cuando nos va a caer un meteorito a la Tierra con un metal nuevo y nosotros hemos inferido que todo se dilata con el calor y de golpe nos encontramos con algo que tiene todas las propiedades del metal, pero que no se dilata con el calor y chau, chau la inferencia y chau la inducción. Eso es un razonamiento inductivo, ¿sí? Un razonamiento deductivo es muy diferente, porque un razonamiento deductivo se basa en conclusiones que sigan la lógica. Entonces, por ahí tiene más que ver, ¿no?, con la matemática. Un razonamiento deductivo puede ser, por ejemplo, sabemos que, voy a hacer acá, esto es un triángulo, pero tenemos otro triángulo que es igual, prácticamente no es igual, es semejante, sino que comparte los mismos ángulos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si a este lado de acá lo llamamos a chiquito y a este lado lo llamamos a grande, a este lado de acá lo llamamos B chiquito, pero a todo el lado lo llamamos, por decir, B grande, y sabemos, ya hemos probado, ¿no?, que si dos triángulos son semejantes, como en este caso, sus lados homólogos son proporcionales, entonces yo puedo deducir que A sobre B es igual a A sobre B. Y esto porque ya antes he probado que si dos triángulos son semejantes, sus lados son proporcionales. Entonces, como sus lados son proporcionales, entonces la consecuencia lógica inmediata es esta. Y ahí es un razonamiento deductivo que no depende de las medidas de los triángulos, ni de andar midiendo, ni nada, y que incluso se va a cumplir para todos los triángulos semejantes. Y no va a depender de medidas ni de experimentación. Esto es un razonamiento deductivo. Bien, vamos a ver entonces ahora qué tiene que ver el principio axiomático de Peano con esos patitos, por qué dije que es un razonamiento deductivo. Bueno, lo vamos a pensar un rato, así me borra esto. Bien. El principio axiomático de Peano más o menos me dice algo así. Por eso voy a tomar la imagen acá de los patos que me viene de 10. Vamos a agrandarla. Acá están mis patitos. Hola patitos. Vamos a borrarle esas rayitas que tengo ahí de más. Chao rayitas. Bien. El principio axiomático de Peano nos dice que si tenemos un conjunto ordenado, en donde siempre cada elemento del conjunto tiene lo que sería un siguiente, ¿sí?, un siguiente que se obtiene el anterior sumándole 1, y todo elemento menos el primer elemento, supongamos que este es el primer elemento, todo elemento menos el primero tiene un anterior, este tendría el anterior, el único que no tendría anterior sería este pato que está adelante, que no tiene antes nadie. Un conjunto básicamente que se comporte como el conjunto de los naturales, que ya está probado en matemática, no nos vamos a dedicar a eso, que es demasiado formal, pero ya sabemos, o deberíamos saber, que los naturales es un conjunto ordenado. Tenemos un conjunto ordenado tipo naturales, en donde todo elemento tiene un siguiente y todo elemento tiene un anterior, salvo el primer elemento. Vamos a poder usar el principio axiomático de Peano. ¿Qué nos va a decir ese principio axiomático? O de inducción completa. Que sí, yo logro demostrar, ¿no?, que un elemento cualquiera, cuando digo cualquiera, puede ser ese, cualquiera, ¿sí?, cualquier elemento. Bien, le pongamos un nombre a ese elemento, le pongamos un nombre por decir H. A ver, voy a ver si lo borro eso, que me quedó muy gorda. Saquemos la regla. A ver si puedo afinar las puntas de los lápices. Sí puedo, un poquito pues. Bien, tengo cualquier elemento que le pongo nombre H. Ahí está, vos sos el elemento H. Yo logro demostrar que cualquier elemento H que tome, cualquier sea, ese elemento H cumple una propiedad. Supongamos la propiedad de los patitos tiene plumas. Tiene plumas. O qué sé yo, sabe nadar, lo que fuera. Bueno, logro demostrar que si H tiene plumas, entonces no que H tiene plumas, voy a mostrar que si H tiene plumas, ¿sí?, si un elemento cualquiera del conjunto cumple una propiedad, en este caso tener plumas,
Y yo logro demostrar que sí o sí el elemento que le sigue, es decir, este, que sería el siguiente de h, que ¿cómo es el siguiente de h más 1. Y yo logro probar que el siguiente de h, es decir, h más 1, tiene plumas, es decir, cumple la propiedad. Presten atención a lo que estoy diciendo. Si yo tomo un elemento cualquiera y digo, si ese elemento cualquiera sea, tiene plumas, entonces yo compruebo que sí o sí el siguiente también tiene plumas, es decir, cumple la propiedad. Y además logro demostrar también, o sea, son dos cosas las que demuestro, que si h tiene plumas, entonces el siguiente tiene plumas. Y logro comprobar que el primero tiene plumas. Inmediatamente, como el primero tiene plumas y se cumple esta ley de que si uno tiene plumas, el siguiente también tiene plumas. Con la misma lógica, el siguiente también tiene plumas, el siguiente tiene plumas, el siguiente tiene plumas, el siguiente tiene plumas, y así hasta el infinito. Todos van a tener plumas. Por eso se llama principio de inducción completa, porque en realidad yo lo hago extensivo, pero no arbitrariamente por la experimentación, sino por la deducción a todo el conjunto. Si yo logro demostrar que cualquier conjunto ordenado así, no importa la propiedad ni de qué es el conjunto, es un conjunto ordenado, así como estoy haciendo de bolitas. Esta es la primera y sigue hasta el infinito este conjunto de bolitas, hasta el infinito. Pero yo logro demostrar que si tomo cualquiera de esas bolitas cumple una propiedad P. Pero que si esa bolita cumple la propiedad P, logro demostrar que sí o sí el siguiente también cumple la propiedad P. Y además pruebo que el primer elemento de ese conjunto cumple la propiedad P, inmediatamente puedo deducir que todos los elementos cumplen la propiedad P. De eso se trata el principio axiomático de Peano. Esa es la lógica de su funcionamiento. Con esa lógica de funcionamiento vamos a intentar aplicarla justamente a demostrar esa propiedad para que veamos cómo es que se cumple esta lógica de funcionamiento. Es hermoso el principio axiomático de Peano, es realmente hermoso. Entra en conflicto en la matemática moderna con algunos conceptos muy gruesos, justamente con eso que les decía yo en topología, de que cuando se intentan construir los números, se dice que la intersección de bolas abiertas es una bola cerrada, entonces un número termina siendo una bola cerrada. Bueno, ahí es lo que se llama un salto de cardinalidad que no condice con el principio axiomático de Peano y que entra en choque con lo que sería el axioma de continuidad real. Es hermoso. No importa, bueno, toda esa formalidad. La cuestión es que es hermoso porque, bueno, lo vamos a usar y van a ver que es más hermoso cuando lo usamos todavía. Vamos a usar el principio axiomático de Peano para demostrar esa propiedad que dijimos. Bien, ¿cuál es la propiedad? Ahí la tienen recuadrada. Esa es la propiedad que quiero demostrar. Bien, ¿cómo vamos a demostrarlo usando el principio axiomático de Peano? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros queremos, fíjense que tiene un signo de pregunta ahí cuando yo lo deje, ¿no? No sé si lo alcanzan a ver. Si no, se los destaco. Signo de pregunta. Este signo. Yo me estoy preguntando si esto es verdadero, es decir, si es igual de verdadero. No la puedo afirmar. Entonces yo quiero probar esto con el principio axiomático de Peano. Para ello lo que vamos a hacer es inducción completa sobre esa n que está ahí. Es decir, esa n que está ahí estamos suponiendo que va a poder tomar valores dentro de un conjunto de naturales, o en este caso me conviene hacerlo directamente en naturales sub 0. Si es natural sub 0, ese conjunto tiene el primer elemento que es el 0 y todo elemento tiene el siguiente y está ordenado, es decir, n puede ir adoptando valores 0, 1, el siguiente que es 2 y así hasta el infinito. A ver que se borre ese triangulito molesto. Entonces vamos a utilizar el principio de Peano, el principio de inducción completa, sobre n que va a pertenecer a los naturales sub 0. Bien. Dicho eso, vamos a hacer lo siguiente. El primer elemento es n, y vamos a ver si esta propiedad que yo quiero que se cumpla, que es esta igualdad, la que quiero que se cumple para cuando n es 0. Es decir, voy a haber comprobado que la propiedad se cumple para ese primer elemento de mi conjunto ordenado. Entonces voy a poner acá. Para n igual a 0, y abajo empiezo a utilizar el primer miembro. Tomamos el primer miembro para n igual a 0. Tomo el primer miembro de la igualdad, ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer que n valga 0. Entonces tenemos el logaritmo en base a de b a la 0.
Claramente el logaritmo en base a de b a la 0 es igual al logaritmo en base a todo número distinto de 0, y como b tiene que ser distinto de 0 porque el logaritmo no puede tener por argumento 0, elevado a la 0 es igual a 1, entonces b a la 0 es 1. Y por propiedad del logaritmo, el logaritmo, bueno, ¿esto por qué? Porque ponemos 1, justificación acá al lado, 1. Bien, porque b a la 0 es igual a 1 para todo b perteneciente a reales y b distinto de 0. Se cumple esa propiedad. Se cumple eso. Después, el logaritmo de 1, la propiedad del logaritmo es igual a 0. Entonces acá ponemos 0. Entonces ponemos justificación 2. Simple, la justificación 2 es porque el logaritmo en cualquier base a de 1 es siempre igual a 0. Y por último, yo necesito llegar a esto. Necesito llegar a eso. Pero 0 se puede escribir como 0 por cualquier otra cosa. Entonces acá voy a escribir 0 por logaritmo en base a de b. ¿Por qué sería la justificación 3? Trivial, no sé si hace falta justificarlo, pero bueno, yo lo voy a poner acá. 3 sería porque 0 es igual a 0 por a, o por b, o por x, o por c, la letra que quieran poner. Si quieren vamos a poner otra letra porque no usemos las mismas que tenemos allá. Es igual a 0 por, qué sé yo, r. Para todo r perteneciente a los reales, eso se cumple. 0 es igual a 0 por cualquier otra cosa. Bueno, entonces puedo escribir 0 por el logaritmo en base a de b, que es lo que he hecho ahí. Y por último, vamos a hacer el último pasito, que sería, ya sabemos que por hipótesis hemos dicho que estamos trabajando acá para n igual a 0, es decir, por esto estamos considerando que n es 0, es decir, por hipótesis digo, esto se puede escribir como n por el logaritmo en base a de b. Esto lo copio para abajo y tengo que el logaritmo en base a de b a la n, para cuando n es 0, es igual a n por el logaritmo en base a de b. Y le voy a poner un nombre, le puedo poner a ese primer resultado. Entonces he demostrado porque para el primer elemento de este conjunto, para cuando n sea 0, la propiedad se cumple. Y le he llamado a eso a. Ahora vamos a ver si la propiedad se cumpliera para un elemento cualquiera. Tengo que asegurar que se cumple para el siguiente. Eso es un poco más difícil. Vamos a bajar un poco. Voy a borrar esto. Bajemos un poquito. Vamos a bajar. Si me deja, ahí me dejo. Bien, ahí tengo el resultado de A. Lo vamos a guardar un rato. Voy a mover esto que me está molestando mucho la vista para allá. Ándate para allá. Bien. Ahora vamos a hacer. Supongamos, se supone que sea. Sea n igual a un valor h cualquiera, es decir, puede ser 2, 3, 4, 5, 1, la cuestión que no es ya más el 0 obligadamente, sino que puede ser cualquier elemento de ese conjunto ordenado, ¿bien? Cualquier elemento h. ¿Cuál le digo? H es un número, podría ser 0, 1, 2, 3, 4, 100, 1 millón, es un número natural. Si sea n igual a h tal que se cumple la propiedad, es decir, tal que se cumple que el logaritmo en base a de un número b elevado a n, es decir, logaritmo de una potencia, es igual a, en este caso, en vez de poner n, voy a poner h, ¿no? Porque estoy suponiendo que n es igual a h. Entonces, perdón, bueno, eso lo voy a borrar, quedó horrible. A ver si. b a la n. Es igual entonces a la n, no, había dicho que iba a poner h, y le voy a poner la colita al h para que se distinga. Entonces va a ser igual a h por el logaritmo en base a de b. Es decir, estoy suponiendo que para n igual a h, o sea, cualquier elemento, la propiedad se cumple. Entonces supongamos que se cumple para cualquier elemento, que es lo que estoy haciendo. Y yo quiero ver si cumpliéndose para un elemento cualquiera, ¿qué quiero ver? Quiero ver si se cumple. Quiero comprobar o demostrar que se cumple
cumple para el siguiente de ese H cualquiera. El siguiente de H. ¿Quién sería el siguiente de H? Quiero ver que se cumple en definitiva para H más 1. El siguiente de H. Para ver que se cumple para el siguiente de H más 1, lo que vamos a hacer es hacer el planteo. Hago acá el planteo. Y me digo, si n ahora es igual, en vez de ser igual a H, es igual al siguiente, es decir, H más 1, ¿se cumple o no se cumple? Bueno, lo veamos. Si n es igual a H más 1, lo que puedo escribir entonces es que el logaritmo en base a de b a la h más 1, ¿sí?, va a ser igual, y ahí veamos a qué va a ser igual. Puedo escribir esto por propiedad de potenciación como logaritmo en base b de h por b a la 1, bueno, en base a. ¿Por qué puedo hacer eso? Bueno, acá lo pongo en la primera justificación. La primera justificación de que puedo hacer eso por propiedad de potenciación, que me dice que b, no voy a poner la misma letra, voy a poner cualquier otra letra, que un número, qué sé yo, c elevado a la p más q es igual a c a la p por c a la q, es decir, producto de potencias de igual base. Por el producto de potencia de igual base, yo sé que cuando tengo dos potencias que se están multiplicando con la misma base, sus exponentes se suman. Entonces esta igualdad que yo puse acá se cumple por eso. Acuérdense que si uno es de la justificación, ¿no? Y acá sí me está faltando un paréntesis. Perdón, ahí estamos. Bueno, todos sabemos que b a la 1 es igual a b, entonces acá me va a quedar el logaritmo en base a de b a la h por b. Ahora, esto no es otra cosa que el logaritmo de un producto. Ahí no haría falta justificar que b a la 1 es igual a b. En realidad ese paso hasta lo podría haber obviado. Lo que hay que ver ahora es que tengo el logaritmo de un producto y que el logaritmo de un producto es igual a la suma de logaritmos, es decir, es igual al logaritmo en base a de b a la h más el logaritmo en base a de b. ¿Qué propiedad usé acá en esta segunda justificación que voy a poner? Bien, lo del logaritmo de un producto. Entonces la justificación es logaritmo de un producto, que es igual a la suma del logaritmo en la misma base de los factores de ese producto. Bien, acá está hecho. El logaritmo en base a de b, que es esto que está acá, de b al h, ya sé que es igual, lo que estoy diciendo, sea que esto se cumple, suponiendo que la propiedad se cumple para un n igual a cualquier h, yo estoy suponiendo que esto se cumple, entonces va a ser igual a h por logaritmo en base a de b. Entonces acá, esto le pongo, esto va a ser igual. Esta parte, que es esta parte, ya sé que es igual a esto. Ya vamos a ver cómo se justifica eso. Entonces dice hacia h por el logaritmo en base a de b más el logaritmo en base a de b. Bien, voy a bajar un poquito más porque me quedé sin lugar, así podemos terminar la demostración. Le vamos a poner 3, ya vamos a escribir la justificación de 3. Tengo que volver a usar el lápiz. Ahí está. 3, ya le escribimos acá, prontito. Y vamos a hacer un paso más. Fijémonos que tenemos dos términos, ¿sí? Eso hay que estar atento. Un término, dos términos. Y esos dos términos comparten un factor. ¿Cuál será el factor? El factor es esto. Pongamos carita feliz. Comparten el factor carita feliz. Es decir, yo tendría en esa situación, lo voy a hacer acá. H, la carita feliz, y más carita feliz. En definitiva, lo que tengo es h por carita feliz más carita feliz por 1. Digo, tengo dos términos. Tengo dos términos, que los dos términos tienen el mismo factor, que es carita feliz. Puedo extraer el factor común por propiedad distributiva y escribiría carita feliz por
h más 1, que es lo que me queda. Fíjense que si hago la distributiva me queda de vuelta carita feliz por h, que es eso, y si hago la distributiva me queda de vuelta carita feliz. Carita feliz por 1, carita. Entonces lo que voy a hacer en definitiva es traer factor, esa carita feliz, que en mi caso es el logaritmo en base a de b. Entonces acá me va a quedar logaritmo en base a de b por h más 1. Hermoso. Y ahora, gracias a que la multiplicación, porque esto es logaritmo en base a de b por h más 1, es conmutativa, es decir, el orden del factor no altera el producto, puedo escribir adelante h más 1 por logaritmo en base a de b. Acá vamos a poner justificación 4 y acá vamos a poner justificación 5, aunque la 5 es trivial, tampoco haría falta hacerla. Es una justificación bastante sencilla, que no es más que es conmutativa la multiplicación, o el orden de los factores no altera el producto. Bien, y al final copio esto, ¿no? Acá comilla, 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 hasta que lo copio acá al final, que es logaritmo en base a... No me va a entrar, no me pasa. De b, no me va a entrar. De vuelta. Logaritmo en base a de b a la h más 1. Y ahí nos quedaría entonces probado, porque acabo de demostrar que si vale para un h cualquiera, demostré que vale justamente para h más 1, es decir, el siguiente de un elemento cualquiera. Y esto lo vamos a llamar b. B. Vamos a terminar de escribir las justificaciones. 3. Dijimos, bueno, esto se justifica por lo que se va a llamar hipótesis inductiva, así se llama eso. Es decir, ¿cuál es mi hipótesis inductiva? Yo supongo que se cumple para un h cualquiera, y suponiendo que se cumple para un h cualquiera, veamos si se cumple sí o sí para el que le sigue a ese h cualquiera. Y eso sí lo probé. Es decir, yo supuse, hipoteticé que se cumple para un h cualquiera, que es eso que estaba allá arriba. A ver si puedo mover. Esto que está acá, ¿eh? Yo supuse sea un n igual a h, que el logaritmo en base a de b a la n es igual a ese h bajado por el logaritmo en base a de b. Es decir, se está cumpliendo para ese h. Si se está cumpliendo para ese h, digo, veamos qué pasa para cuando n sea el siguiente del h, es decir, h más 1. Lo planteo, empiezo a trabajar con propiedades, en un momento uso lo que hipoteticé, lo que supuse, y llego a lo que quería probar. Bien, el 4 no es más que factor común o propiedad distributiva, que como prefieran llamarle, da lo mismo, se puede llamar de las dos formas. Es más evidente acá como factor común, aunque la propiedad en sí es distributiva. Factor común es muy usado, se puede escribir. Es lo que hago, que saco factor común, logaritmo en base a de b. Y el 5 no es más que la propiedad conmutativa, es decir, pase esto adelante, propiedad conmutativa del producto, de la multiplicación. Propiedad conmutativa de la multiplicación. No haría falta mucho eso. Y le puse el nombre b. Bien. Terminemos la demostración, es decir, le demos un cierre formal. ¿Qué voy a hacer? Fíjense que hemos probado. Nosotros probamos que si se cumple para dentro de la fila, primero antes de darle el cierre le voy a hacer esa aclaración. Si yo tengo una fila de elementos, no sé cuál es, como los patitos, ¿sí? No importa. La cuestión que yo dije, bueno, tomo uno cualquiera, ese que fuera. Supongo que para ese se cumple la propiedad. Uno cualquiera, no es que es ese, uno cualquiera. Pero yo de suponer que se cumplía por uno cualquiera, encontré que se cumplía para el siguiente, que es esto, B. Si B me asegura que si se cumple para uno cualquiera, se cumple para el siguiente. Pero en A, ¿qué había probado en A? En A había probado que se cumplía para el primer elemento, cuando n era 0 en este caso. Entonces, si yo probé que se cumple para el primer elemento y además probé que de cumplirse para uno, sí o sí se cumple para el siguiente, inmediatamente se cumple para ese y para todo. Entonces, lo acabo de probar. ¿Qué voy a decir finalmente? Entonces, ¿cómo se usa el principio axiomático de Peirce? Se dice de A y B, y por el principio axiomático de Peano, o de inducción completa, como quieren decirle, se verifica que el logaritmo en base a de b a la n es igual a n
por el logaritmo en base a de b. Y lo hemos probado para n cualquier natural sub 0, es decir, para un n que pertenece a naturales sub 0. Bien, esa es la limitación que tiene esta demostración, es decir, lo hemos demostrado para exponentes n que sean exponentes naturales sub 0. Pero todos sabemos claramente que puede haber exponentes que no sean naturales, es decir, que sean fraccionarios, puede haber exponentes que sean negativos, puede haber exponentes que sean, qué sé yo, pi, un exponente real y racional. Es decir, puede tener diferentes tipos de exponentes. La demostración, para demostrarla para reales, cualquier número real, es un poco más engorrosa y no es tan bonita. Y esta es muy bonita, y si bien nosotros tenemos que saber que vale para n perteneciente a los reales cuando lo utilicemos, por lo menos hemos hecho la demostración para quedarnos conformes de que vale para n perteneciente a los naturales sub 0. Bueno, espero les haya servido y les haya gustado y hayan logrado entender algo de lo que significa argumentar en matemática. En otro video vamos a seguir trabajando ya con ejercitación de la propiedad de esta, sí, vamos a ejercitar en usarla, y vamos también a ver cómo podemos obtener la propiedad del logaritmo, no ya de una potencia, sino del logaritmo de una raíz. Hasta el próximo video.